Abandonados junto al río, una pareja de ancianos reconstruyó un muelle destruido como refugio. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. El sol apenas comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un tono naranja suave, cuando María y Luis llegaron a la orilla del río. Habían caminado durante días, arrastrando sus cuerpos envejecidos por el tiempo y las jornadas interminables, sin rumbo, sin dirección. El viento frío que soplaba sobre el agua helada acariciaba sus mejillas, y el sonido del río fluyendo, tranquilo y constante, les ofrecía un poco de consuelo en medio de su desolación. No era la primera vez que el río los llamaba. Durante años lo habían cruzado y respetado, sabiendo que siempre había estado ahí como una constante, un refugio de la naturaleza que jamás los había traicionado. Pero ahora el río les parecía un espejo de su propia vida. Fluía, no se detenía, siempre avanzaba, y ellos, como los viejos troncos arrastrados por la corriente, no sabían a dónde se dirigían. Luis caminaba adelante, apoyado en su bastón, mientras María lo seguía más despacio, con la mirada fija en el agua, como si quisiera entender algo en su reflejo. Sus pasos eran lentos y cuidadosos, las articulaciones de sus piernas le dolían cada vez más. Tenía el rostro surcado por arrugas profundas, los ojos apagados por el peso de los años y de la tristeza. Él, a su lado, no era mejor. Su espalda se curvaba bajo el peso de la vida, y aunque sus manos aún mantenían fuerza, la mirada de sus ojos reflejaba una fatiga infinita. Ambos eran dos figuras marchitas, pero aún se mantenían juntos, aún resistían. Habían sido abandonados por su propia familia, sin explicación. Los hijos que habían criado con tanto esfuerzo, que habían educado en la pobreza, que habían amado y cuidado, ahora los habían dejado atrás, como si fueran una carga que ya no valía la pena soportar. De un día para otro, los dejaron en un hogar vacío, sin una palabra de despedida, sin un abrazo final, sin siquiera una explicación. Les dijeron que la vida había cambiado, que era tiempo de que se cuidaran solos. Unas frías palabras escritas en un papel, y nada más. No comprendían bien qué había sucedido. Quizás era la edad, tal vez el amor se había agotado, o tal vez solo querían huir de los recuerdos, de todo lo que había sido el pasado. Pero no se atrevían a preguntar. Lo que sí sabían, lo que les había quedado claro, era que no podían quedarse en ese lugar vacío, donde la presencia de sus hijos solo los ahogaba más. Entonces decidieron irse, sin rumbo, sin plan, solo en busca de un lugar donde pudieran comenzar de nuevo, donde pudieran recuperar algo de dignidad. El río estaba ahí, tranquilo y sereno, como si los estuviera esperando. Pero cuando llegaron a la orilla, algo les dijo que ese lugar, esa quietud, sería su nuevo hogar. Un muelle viejo, de madera podrida y clavos oxidados, se extendía hacia el agua, cubierto por la maleza que crecía desordenada. Parecía olvidado, como un vestigio de algo que alguna vez tuvo vida, pero ahora solo existía en la memoria de los días pasados. Sin embargo, en ese lugar había algo que los llamaba, algo que los invitaba a quedarse. El sol ya no brillaba con la misma intensidad, pero la luz suave del atardecer bañaba la escena y el río, con su corriente constante, les ofrecía una promesa de calma. Luis miró el muelle y en sus ojos brilló una chispa de esperanza. «Este es nuestro lugar», murmuró con voz grave pero firme. No necesitaba decir más. María asintió en silencio. Sabía que ese lugar, aunque estaba roto y en ruinas, les daría lo que necesitaban, un refugio. Ambos se acercaron, sintiendo el suelo frío bajo sus pies, y se sentaron cerca del muelle, observando el agua fluir suavemente. Ya no importaba el abandono. Ya no importaban las preguntas sin respuesta.
Lo único que importaba ahora era ese momento, ese lugar, y el simple hecho de estar juntos, en paz, al borde del río. La tarde cayó lentamente, y las primeras estrellas comenzaron a asomar en el cielo. El aire fresco de la noche les acariciaba la piel, y aunque la incertidumbre seguía allí, sentían que por fin habían encontrado algo que les pertenecía, algo que no los rechazaría. El muelle no era perfecto, estaba viejo, desgastado, pero aún podía ofrecerles algo de consuelo. Al menos por esa noche podrían descansar. María cerró los ojos, dejando que el sonido del agua la envolviera. Luis, a su lado, se reclinó en el suelo y respiró profundamente. Habían llegado tan lejos, habían perdido tanto, pero ahora, en ese muelle olvidado, sentían que algo nuevo comenzaba a crecer. No sabían cómo iban a reconstruir sus vidas, ni qué harían con lo que les quedaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que ya no estaban completamente solos. Estaban juntos, en el silencio del río, en la soledad de ese lugar olvidado, pero con la esperanza de un nuevo comienzo. De repente, un ruido suave, como el crujir de la madera, les llamó la atención. Miraron hacia el muelle, donde las tablas del viejo muelle, aunque oxidadas y quebradas, comenzaban a moverse lentamente, como si alguien o algo las estuviera tocando desde abajo, bajo el agua. Un murmullo sordo se elevaba desde la corriente, como si el río mismo estuviera tratando de decirles algo. El sonido del crujir de la madera se fue intensificando lentamente, como si el viejo muelle estuviera resistiéndose al peso de los años y al paso del tiempo. Luis y María se miraron, sin saber si sus oídos les estaban jugando una mala pasada o si realmente algo estaba ocurriendo. El río seguía fluyendo con su curso silencioso, pero el murmullo provenía de algún lugar profundo, oculto bajo las aguas, como un eco olvidado de épocas pasadas. María fue la primera en levantarse. Su cuerpo, aunque envejecido y cansado, reaccionó instintivamente a la extraña vibración en el ambiente. Sus pies descalzos tocaron la superficie húmeda del muelle, sintiendo cada tablón bajo su peso, cada grieta en la madera que se quejaba con el mínimo movimiento. Luis la siguió con la mirada, pero no dijo nada. Era como si ambos supieran que debían explorar, que ese sonido provenía de algo que debía ser entendido, algo que no podían ignorar. Cruzaron lentamente la estructura de madera podrida, el crujido de las tablas llenando el aire a cada paso. La luz del atardecer se desvanecía, dando paso a la oscuridad que comenzaba a cubrir el paisaje. El murmullo que escuchaban era bajo, constante, como si el agua misma estuviera susurrando secretos. La corriente fría del río golpeaba las orillas, pero el muelle estaba quieto, suspendido entre la quietud de la naturaleza y el misterio que los rodeaba. Luis llegó primero al borde del muelle, con la vista fija en el agua oscura que brillaba bajo la luz tenue de las primeras estrellas. Observó por un largo momento, sintiendo la presión de la incertidumbre apoderarse de él. La corriente, que antes había sido suave y tranquila, parecía más agitada ahora, como si una fuerza invisible estuviera jugando con el agua, dirigiéndola hacia el muelle. María se acercó a su lado, también en silencio, sin atreverse a interrumpir la calma del momento. De repente, una sombra se movió bajo la superficie del agua, un destello fugaz que hizo que ambos retrocedieran instintivamente. La luz del atardecer ya se había ido, y la oscuridad que se extendía sobre el río era espesa, casi palpable. No podían ver con claridad, pero algo se movía, y la corriente parecía seguir un patrón irregular, como si estuviera siendo manipulada desde algún lugar profundo. ¿Qué fue eso?, susurró María, su voz apenas audible, mezclada con el sonido de las aguas. Luis no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrado,
mirando fijamente el agua, buscando una explicación lógica a lo que acababa de suceder. «Tal vez un pez», murmuró al fin, pero su voz sonaba vacía, como si no se convenciera a sí mismo de lo que había dicho. Los peces nunca se movían de esa manera. María miró a su alrededor, buscando algo que pudiera darles una respuesta. La noche ya estaba envolviendo el lugar por completo, y el aire se sentía más frío de lo habitual. Un viento suave soplaba desde el río, trayendo consigo el olor de la humedad y la tierra mojada. La sensación de aislamiento era más profunda ahora. El muelle, que había sido su refugio, comenzaba a parecer un lugar extraño, como si estuviera involucrado en algo mucho más grande de lo que habían imaginado. «Luis», dijo ella después de un largo silencio, «siento que algo está aquí. Este lugar no es solo un muelle, es como si estuviera vivo, como si todo lo que ha ocurrido aquí en el pasado estuviera esperando ser descubierto». Luis la miró con los ojos entrecerrados, como si intentara entender sus palabras, como si las mismas estuvieran tan llenas de misterio que no pudiera darles un significado claro. ¿Vivo? ¿Un muelle vivo? No lo sabía, no podía explicarlo. Pero el crujir de las maderas bajo sus pies, el murmullo del agua, el sentimiento de algo antiguo y olvidado palpitando a su alrededor, todo eso era difícil de ignorar. El murmullo continuaba, más cercano ahora, como si el río estuviera hablando directamente a ellos. Luis y María se acercaron al borde del muelle, las olas agitadas moviendo las tablas, mientras la sombra bajo el agua se deslizaba una vez más. La corriente parecía más fuerte en ese rincón, como si el agua se viera arrastrada hacia un punto específico, como si algo se estuviera gestando allí. De repente, un sonido más fuerte interrumpió el murmullo del agua. Un crujido, seguido de un fuerte golpe contra la madera. María dio un paso atrás, asustada, mientras Luis se agachaba rápidamente, intentando ver con claridad lo que estaba sucediendo. La corriente del río, que antes parecía ser una presencia tranquila, comenzó a cambiar. El agua, ahora más violenta, golpeaba con fuerza contra los pilares de madera del muelle. «¡Esto no está bien!», exclamó Luis, con el rostro tenso por el miedo. Pero antes de que pudiera hacer algo, el muelle, que ya estaba deteriorado por los años de abandono, comenzó a moverse. No era un movimiento suave, como el que podían esperar de un viejo muelle sometido a la fuerza del agua. Era un temblor, una vibración extraña que recorría la estructura de arriba a abajo, y en ese momento Luis sintió cómo la madera se hundía bajo su peso. «El muelle», murmuró María horrorizada, «se está desmoronando». Un estruendo retumbó en el aire cuando una sección del muelle cedió bajo la presión, y el agua comenzó a subir con rapidez, como si el río hubiera tomado el control, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Luis y María, atrapados en la creciente marea, no tuvieron tiempo de reaccionar. La corriente los empujó, y por un momento todo se desvaneció. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, cuando la corriente los arrastraba hacia el agua, un ruido extraño cortó el sonido de las aguas. Algo o alguien los estaba llamando desde lo profundo, algo que resonaba con la misma intensidad que el río. Luis y María intentaron gritar, pero el agua les inundó los oídos, y una sombra, más grande que cualquier otra, emergió de la oscuridad bajo el agua, acercándose lentamente hacia ellos. El agua les llegó de inmediato, fría y poderosa, envolviéndolos con una fuerza que los dejó sin aliento. Luis y María fueron arrastrados por la corriente, luchando por mantenerse a flote, pero cada ola los empujaba más hacia las profundidades del río. La sombra que había emergido de la oscuridad parecía acercarse con una calma inquietante, flotando en las aguas turbulentas. No era humana, ni animal. Era algo más,
algo que no podían identificar. El miedo los paralizó momentáneamente. María intentó gritar, pero el agua llenó su boca y garganta, cortando su respiración. Luis la tomó de la mano con fuerza, tratando de mantenerla cerca, pero la corriente era demasiado fuerte. «¡Agárrate, María!», gritó, aunque su voz se ahogó en el rugir del río. Con sus cuerpos ya cansados por los días de caminata, el esfuerzo físico se volvió insostenible. El agua continuaba empujándolos, como si el río mismo los quisiera tragar. La sombra, que antes había sido solo una presencia difusa bajo el agua, ahora estaba más cerca. Era más tangible, más real. Una figura oscura, flotante, que parecía tener vida propia. Cada vez que intentaban moverse, esa figura los seguía, como si estuviera atraída por su desesperación. María, luchando por mantenerse consciente, logró tomar una bocanada de aire antes de ser arrastrada nuevamente. Su cuerpo se sacudió por el frío, pero no pudo dejar de mirar la sombra. Algo en esa figura la aterraba, pero al mismo tiempo la llamaba. Parecía ofrecerles algo que no podían entender, pero que, de alguna manera, sentían que debían seguir. «¿Qué es eso?», susurró María, su voz apenas audible, sus ojos llenos de terror. Luis, que seguía luchando por mantenerse a flote, miró la figura con los ojos desorbitados. No podía comprender lo que veían, pero sabía que esa sombra no era natural. No era una coincidencia. El río no era solo agua. Era un ente vivo, una corriente de fuerzas que los envolvía, que los conectaba con algo que iba más allá de su comprensión. La figura parecía moverse con ellos, ajustándose a la velocidad de la corriente, acercándose cada vez más, pero sin apurarse. Como si estuviera observándolos, esperando el momento exacto para alcanzar su objetivo. Luis, sintiendo el pánico invadir su cuerpo, gritó con todas sus fuerzas: «María, tenemos que salir de aquí, no podemos quedarnos en el agua». Pero la corriente era imparable. A lo lejos, el muelle ya no era visible, y el paisaje que antes les ofrecía algo familiar, ahora se desvanecía en la oscuridad. El río no solo los estaba arrastrando, sino que los empujaba hacia un destino incierto, un lugar desconocido. Entonces, en medio de la desesperación, un destello de luz los cegó brevemente. Era una luz cálida, suave, que emergía del centro del río, justo donde la sombra se había detenido. María, atónita, vio cómo la luz brillaba intensamente, como si el río estuviera abriendo una puerta hacia algo más allá. La sombra, que hasta ese momento había sido oscura y nebulosa, comenzó a desvanecerse lentamente en la luz. No era un ser maligno, sino una presencia que parecía hacerle un gesto de adiós, como si su rol ya hubiera terminado. Luis vio el cambio en el rostro de María, la sorpresa, el miedo, pero también una extraña calma. «María, ¿qué estás mirando? No mires esa luz», gritó, pero algo en él también quería acercarse, quería entender qué era lo que estaba sucediendo. Pero la corriente no les permitió decidir. Un remolino comenzó a formarse a su alrededor, y la fuerza del agua los arrastró de nuevo, separándolos momentáneamente. Luis y María se encontraron separados, y aunque intentaron alcanzarse, el remolino los dividió, empujándolos en direcciones opuestas. La desesperación de Luis al no poder alcanzar a su esposa lo consumió por un momento, pero entonces la luz se expandió, iluminando el espacio que los rodeaba. María, con el corazón latiendo con fuerza, miró la luz, y con una determinación que no sabía de dónde venía, nadó hacia ella. El agua ya no la empujaba con tanta fuerza. El remolino parecía haberla liberado, como si la misma corriente decidiera darle una oportunidad. Con cada brazada, la figura oscura desaparecía más en la luz, y la calma comenzó a invadir su cuerpo.
Estaba más cerca de la luz, más cerca de lo desconocido, pero con una sensación de que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Luis, por otro lado, se encontraba atrapado en el remolino. Ya no podía ver a María, y la sombra que había estado siguiéndolos se había desvanecido por completo. Solo quedaba la luz, pero él no podía alcanzarla. Su cuerpo estaba agotado. Sus fuerzas se agotaban, y aunque nadaba con todas sus energías, la corriente lo seguía empujando hacia un destino incierto. ¡María!, gritó nuevamente, su voz ronca por el cansancio. Pero no hubo respuesta. Solo el rugir del agua que lo envolvía. La luz continuaba brillando, cada vez más cerca para María. El agua alrededor de ella parecía suavizarse, volverse menos hostil. A lo lejos podía ver una orilla, algo sólido que la esperaba, algo que la recibía. El miedo ya no la consumía. Era un temor diferente, más profundo, como si todo lo que había pasado hasta ese momento tuviera un propósito, como si el río, esa corriente que los había arrastrado, estuviera ahora guiándola hacia su destino. Luis, sin embargo, luchaba contra el miedo, contra el cansancio, contra el frío. Cada vez se sentía más débil, más lejano de todo lo que conocía. La luz que antes parecía tan cerca, ahora lo alejaba. El remolino comenzó a intensificarse y las sombras que lo rodeaban se multiplicaron. El río no solo era su enemigo, sino también el único camino. De repente, la corriente cambió. El remolino que lo había atrapado comenzó a desaparecer lentamente, como si el río se hubiera cansado de su lucha. Y en ese momento de calma inesperada, Luis vio lo que antes parecía imposible. Una mano que emergía del agua, una mano cálida, familiar, que lo alcanzaba. La mano de María, extendida desde la luz, se acercaba a Luis. Con un último esfuerzo, él la tomó. Y el agua que antes los había separado los unió de nuevo. Pero la luz que los rodeaba comenzó a cambiar de color, oscureciéndose gradualmente. La corriente se reanudó, más violenta que nunca, y antes de que pudieran entender lo que sucedía, algo inesperado ocurrió. El agua comenzó a elevarse, llevándolos a un lugar que parecía fuera de este mundo, donde todo lo que conocían se desvanecía. El agua continuó su furiosa ascensión, arrastrando todo a su paso, pero esta vez no era un remolino, no era un simple desbordamiento del río. Era como si la corriente misma los estuviera transportando, como si el agua no solo los arrastrara, sino que los condujera hacia un destino que aún no podían entender. Luis, con la mano de María firmemente aferrada a la suya, sintió como sus cuerpos eran elevados en medio de la violencia del río, pero en un movimiento tan fluido, tan constante, que se sentían suspendidos en el tiempo, como si ya no pertenecieran a la tierra firme. La luz que los rodeaba no era cegadora, sino cálida, como si emanara desde dentro de las aguas mismas. El contraste entre la oscuridad del río y esa luz suave los envolvía, uniendo el caos y la calma de una manera inexplicable. Luis, aún con el miedo ardiendo en su pecho, comenzó a sentir que algo estaba cambiando en su interior. No era la lucha contra el agua lo que los mantenía a flote. Era la sensación de que el río, como el tiempo, los estaba empujando hacia algo más grande, hacia una transformación, hacia un propósito. María, al igual que él, sentía la fuerza de la corriente, pero la luz que la rodeaba le daba una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Aunque sus ojos estaban llenos de incertidumbre, había algo en esa luz, en ese silencio absoluto que la rodeaba, que le ofrecía una calma que no entendía. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué ahora, después de tantos años de lucha, se sentía tan tranquila? Ambos flotaban, avanzando lentamente por un paisaje que era casi onírico. El agua ya no se sentía fría ni agresiva,
Su toque era suave, casi reconfortante, como si los estuviera abrazando, llevándolos lejos de todo lo conocido. La sombra que había seguido su viaje por el río había desaparecido, y con ella el miedo que había paralizado sus corazones durante tanto tiempo. El agua comenzó a calmarse, y la luz que los envolvía creció en intensidad, iluminando el entorno. Pero por más que trataban de ver con claridad, todo parecía brillar en una luz difusa. El río, tan familiar y constante, ahora parecía un río de luz, fluyendo suavemente a través de un paisaje que no podía ser descrito. No era tierra firme lo que veían, sino una vasta extensión de agua clara, y por encima de ella las estrellas brillaban intensamente en un cielo que no reconocían, pero que sentían profundamente familiar. María se aferró a Luis como si estuviera buscando algo que lo anclara, pero al mismo tiempo ya no podía encontrar el miedo en su pecho. El agua las arrastraba con tanta suavidad que no parecía real. El frío ya no existía. La sensación de estar perdidos había desaparecido, reemplazada por una extraña certeza de que todo lo que había sucedido tenía un propósito. «¿Luis?», preguntó María, su voz suave, llena de una calma que ya no podía reconocer como suya. «¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando?». Luis no tenía una respuesta. Solo podía mirar la luz que los rodeaba, sintiendo cómo la corriente los guiaba, como si el río, que había sido su único refugio en su vida de abandono, ahora los estuviera llevando hacia algo más. Algo que por fin parecía tener sentido. De repente, el agua comenzó a calmarse por completo. La luz que los envolvía se difuminó en una tenue sombra, y el paisaje se desvaneció lentamente, revelando un espacio abierto, una orilla lejana que parecía estar hecha de un suelo sólido, firme, que reflejaba la luz de manera tan serena que parecía sacada de un sueño. «Vamos», dijo Luis, con una determinación suave, casi como si sus palabras fueran una necesidad más que una opción. «No sé lo que está pasando, pero debemos ir allí». María lo miró, asintiendo sin decir una palabra. En sus ojos, el miedo ya se había desvanecido, reemplazado por una sensación que solo podía describirse como paz. A pesar de la incertidumbre, a pesar de no saber qué les esperaba, sabían que este era el camino hacia algo nuevo, hacia algo que no podían controlar, pero que sentían profundamente en su ser. La corriente los empujó hacia la orilla, donde el agua se desvaneció suavemente, como si nunca hubiera existido. Frente a ellos, la tierra estaba bañada por una luz cálida que les iluminaba el rostro, revelando una escena que parecía salida de un sueño. Allí, en el centro de ese paisaje, había una pequeña estructura. No era una casa ni un refugio, pero tenía una forma que les resultaba familiar. Era pequeña, sencilla, pero construida con materiales que reflejaban una sabiduría en su diseño, como si hubiera sido construida para resistir el paso del tiempo. María dio un paso adelante, seguida de Luis. La sensación de calma que los rodeaba se intensificó a medida que se acercaban a la estructura. El sonido del río ya no era audible. El paisaje parecía estar suspendido en el tiempo, quieto, perfecto. «¿Es esto nuestro hogar?», preguntó María, sin esperar una respuesta. Luis no dijo nada. Solo caminó a su lado, sintiendo la misma sensación en su pecho. No necesitaba respuestas, no necesitaban explicaciones. Estaban allí, en ese lugar donde el río los había traído, y eso era suficiente. Cuando llegaron a la entrada de la estructura, Luis levantó la mano para tocar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió lentamente, como si hubiera estado esperándolos. Al otro lado, una figura se encontraba de pie, mirando hacia ellos. La figura no era completamente visible, pero su presencia era tan fuerte, tan reconfortante, que Luis y María sintieron,
por primera vez en mucho tiempo, que estaban a salvo. La figura, que se encontraba de espaldas, giró lentamente hacia ellos. Su rostro era suave, sereno, pero había algo en sus ojos que les resultaba familiar, como si los conociera desde siempre. Luis y María se miraron, sin poder articular una palabra, sabiendo que lo que estaba por venir, lo que finalmente encontrarían, cambiaría todo lo que habían creído saber. La figura frente a ellos, al girarse lentamente, no era como cualquier otra que hubieran conocido. No era un rostro desconocido, pero tampoco era alguien de su pasado. Era algo entre ambas cosas. María y Luis, paralizados en su lugar, no podían apartar la vista de ella. La figura estaba envuelta en una luz suave, que no parecía provenir de ninguna fuente visible, sino de su propia presencia. Su rostro era sereno, lleno de una calma que los envolvía por completo. Había una familiaridad extraña, como si de alguna forma los hubieran estado esperando. Los ojos de la figura eran profundamente tranquilos, como pozos de agua quieta, y aunque no pronunciaba palabra alguna, su mirada hablaba de algo mucho más grande. Luis, sin poder evitarlo, dio un paso hacia adelante, como si su cuerpo tuviera vida propia, como si algo dentro de él lo empujara a acercarse, a entender qué estaba pasando. «¿Quién eres?», preguntó Luis, pero su voz sonó baja, casi como un susurro. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que esa figura no era un ser que pudiera responder a preguntas de forma ordinaria. La figura sonrió ligeramente, una sonrisa suave, como si comprendiera algo que ellos aún no podían comprender. Sin mover los labios, una voz profunda y tranquila llegó a sus mentes, como un eco lejano, pero reconfortante. «Vengo a guiarles». La voz era cálida, llena de una seguridad serena que los envolvía, pero también, de alguna forma, los desconcertaba. No era una voz humana, pero tampoco parecía distante o ajena. Era un tono de familiaridad que resonaba en lo más profundo de sus corazones. María, que estaba al borde de la incredulidad, sintió un nudo en la garganta y las palabras no salieron de sus labios. «¿Guiarnos a dónde?», preguntó ella, temblando ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad de la situación. Sus ojos se encontraron con los de Luis, buscando alguna respuesta, alguna explicación, pero no la había. La figura, al escuchar su pregunta, no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo un movimiento sutil con la mano, invitándolos a seguir. «Este lugar no es un final, sino un comienzo», dijo la voz en sus mentes, resonando con una calma profunda, como un río en calma que fluye lentamente. «El tiempo no es lo que parece, y lo que buscan no está lejos. Deben dar el paso hacia lo que está reservado para ustedes». Luis y María intercambiaron una mirada. El miedo ya no estaba allí, aunque la confusión los envolvía. Pero había algo en el tono de la figura, algo en esa voz que les decía que no había peligro, que no estaban siendo engañados. De alguna manera, sabían que todo lo que había pasado hasta ese momento los había llevado hasta aquí, hasta esta figura, y que no podía ser solo una casualidad. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, comenzaron a caminar hacia la figura. El aire estaba limpio, fresco, y a medida que avanzaban, un sentimiento de paz se apoderaba de ellos. Ya no pensaban en los días pasados, en el abandono, ni en la vida que habían dejado atrás. Todo parecía haberse desvanecido, como si este lugar los hubiera purificado, como si el río los hubiera lavado de todas las heridas. La figura no se movía, pero les indicó que se detuvieran justo frente a una pequeña entrada en la estructura, una puerta de madera envejecida que parecía salir de la misma tierra, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser abierta. Al acercarse, Luis sintió que algo extraño se despertaba en él. Era como si el suelo bajo sus pies estuviera vivo, como si la tierra misma los reconociera, los aceptara.
Las manos de María se apretaron suavemente a las suyas y juntos cruzaron el umbral. Al entrar, lo primero que notaron fue la quietud del lugar. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra, a algo antiguo, pero al mismo tiempo fresco, como si la casa no hubiera sido tocada por el paso del tiempo. Había poca luz, pero la luz que existía era suave, cálida, casi reconfortante. A lo lejos podían ver una mesa de madera en el centro de la habitación, rodeada de sillas de aspecto sencillo pero cálido, como si hubieran sido hechas para acogerlos. La figura los acompañó hasta el centro de la habitación y luego se detuvo. «Este es su espacio», dijo la voz en sus mentes mientras observaban la sala. «Este lugar es para aquellos que buscan comenzar de nuevo, que buscan entender lo que el tiempo ha dejado atrás. Aquí, en este refugio, encontrarán lo que necesitan». Luis miró la habitación, sintiendo una mezcla de asombro y gratitud. Nunca había visto algo tan simple, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan lleno de vida. La madera de las paredes, los muebles, todo parecía formar parte de algo mucho mayor que lo que podían ver. Como si la casa misma tuviera una historia que contarles, una historia que solo ellos podían escuchar. María, aún con la sensación de estar soñando, caminó lentamente hacia la mesa. A medida que se acercaba, su mirada se posó en un pequeño objeto sobre ella. Era una piedra, lisa, pulida, de un color gris claro, casi translúcido. Al principio no supo qué era, pero cuando sus dedos la tocaron, algo en su interior se iluminó. Una sensación de familiaridad y comprensión la invadió. «Esta piedra», dijo la voz, «representa lo que han dejado atrás y lo que aún está por venir. Tómela y sabrán lo que deben hacer». Luis y María se miraron. El objeto era pequeño, pero había algo en él, algo que les transmitía paz. Sin pensarlo, Luis extendió la mano y recogió la piedra. Al instante, una calidez suave se esparció por su cuerpo, como si algo se hubiera desbloqueado dentro de él. La angustia, el dolor, la tristeza que había sentido durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse, y en su lugar se instaló una calma profunda, una certeza de que finalmente estaban en el lugar correcto. María, al ver la expresión de Luis, supo que algo importante había cambiado. En ese pequeño momento, con la piedra en sus manos, sintió que todo lo que habían vivido hasta entonces había sido una preparación para este instante, para entender lo que el río les había mostrado. De repente la figura se movió hacia ellos, esta vez no con la misma lentitud, sino con una presencia tangible que los rodeaba. La figura se acercó lentamente y con una suavidad infinita tocó la piedra en las manos de Luis. Al hacerlo, una luz más intensa, más brillante, emergió de la piedra iluminando la habitación. «No tienen que temer ni buscar respuestas fuera de ustedes mismos», dijo la voz, ahora mucho más clara. «Lo que buscan siempre estuvo dentro de ustedes. El muelle, el río, esta casa son solo reflejos. Lo que verdaderamente importa es lo que encuentran en su corazón». La luz de la piedra comenzó a expandirse, envolviendo todo el lugar en un resplandor cálido y suave. Pero en ese instante, Luis y María vieron algo extraño. La puerta, la misma puerta por la que habían entrado, comenzó a cerrarse lentamente. El espacio que antes se había abierto ante ellos parecía empezar a desvanecerse. Una sombra oscura conocida se asomó nuevamente por el umbral, como si el pasado nunca los hubiera dejado. La puerta comenzó a cerrarse lentamente, como si la misma casa que hasta ese momento los había acogido estuviera recibiendo una señal de que era hora de partir. El brillo suave de la piedra en las manos de Luis iluminaba la habitación, pero la oscuridad en el umbral de la puerta no desaparecía. La sombra que se asomaba, familiar y fría, parecía esperar algo, como si estuviera más allá de esa puerta, observando con una paciencia inquietante. Luis y María
Se miraron. La sensación de calma que les había envuelto momentos antes comenzó a disiparse. El aire, que había sido suave y cálido, ahora se sentía pesado, lleno de una tensión que se hacía cada vez más palpable. Luis, con la piedra aún en la mano, sintió una presión en el pecho, como si esa figura en el umbral estuviera pidiendo algo más de ellos, algo que no entendían. «¿Qué es esto?», susurró María, su voz temblorosa, mientras sus ojos se clavaban en la figura que se acercaba lentamente. «¿Por qué está aquí? ¿No habíamos dejado esto atrás?». Luis no respondió de inmediato. El miedo, que había comenzado a desvanecerse, regresaba, pero esta vez era diferente. Era un miedo más profundo, más primordial, como si esa figura los estuviera arrastrando hacia algo de lo que no podían escapar. Pero la luz de la piedra, que aún brillaba en sus manos, comenzó a latir con más fuerza, como si estuviera reconociendo algo en la oscuridad, algo que tenía que ser enfrentado. «María, tenemos que enfrentarlo», dijo Luis, su voz más firme que nunca. «No podemos huir, ya no podemos seguir corriendo. Este es el momento». María lo miró, con los ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué significa esto, Luis? ¿De qué estamos huyendo?». La sombra en el umbral de la puerta comenzó a tomar forma, a delinearse con más claridad. Ahora, Luis y María podían ver una figura que no era totalmente humana ni totalmente familiar. Era una especie de reflejo de algo perdido, de algo que había sido parte de ellos, pero que había quedado atrás, en la oscuridad del tiempo. La figura parecía una proyección del pasado, un eco de lo que habían sido, de lo que aún no habían dejado ir. El río, la casa, la luz de la piedra, todo se había unido para revelar este momento, este punto crucial. El miedo, la tristeza, el abandono, todos esos sentimientos que los habían acompañado durante tanto tiempo, ahora tomaban forma frente a ellos, presentándose en esta figura oscura, pero al mismo tiempo familiar. Luis, sin apartar la mirada de la sombra, levantó la piedra. A medida que lo hacía, una corriente suave de energía pareció recorrer su cuerpo, una sensación de conexión profunda con algo que trascendía la comprensión. La luz de la piedra brillaba más intensamente, irradiando un resplandor cálido que comenzó a disolver las sombras a su alrededor. La figura en la puerta vaciló, como si la luz le estuviera impidiendo avanzar. Entonces, en un susurro suave pero claro, la voz en sus mentes se hizo escuchar nuevamente. «No es el pasado lo que deben temer, sino lo que aún no han enfrentado dentro de ustedes mismos. Esta sombra no es más que un reflejo de su miedo, de lo que los ha mantenido prisioneros. Solo ustedes pueden liberarse». Luis, sin soltar la piedra, sintió un peso en su corazón, pero también una liberación. La sombra, esa figura que había representado el miedo, el abandono y el dolor, ya no tenía el mismo poder sobre él. Era como si, al enfrentarla, la oscuridad que la rodeaba comenzara a desvanecerse. María se acercó lentamente, con las manos temblorosas, y miró la figura que seguía avanzando hacia ellos, como si no entendiera lo que estaba pasando. Pero, al ver la luz de la piedra brillar más intensamente, algo en ella también cambió. El miedo, esa sensación de estar atrapados en un ciclo interminable, comenzó a disiparse. No era la figura lo que debían temer, era la creencia de que estaban destinados a vivir en la oscuridad para siempre. La figura, ahora más cercana, se detuvo por fin. No era un ser maligno, ni una presencia malévola. Era solo una sombra que había nacido del miedo, del dolor no sanado, del abandono sufrido durante años. Luis y María lo entendieron en ese instante. La figura no era más que una proyección de lo que no habían podido dejar ir. Con un gesto suave, Luis levantó la piedra hacia la figura. La luz que emanaba de ella iluminó todo a su alrededor.
y la sombra comenzó a desvanecerse lentamente, desintegrándose en la luz, como si nunca hubiera existido. El peso en sus corazones desapareció. La figura, el miedo, la angustia que los había acompañado durante tantos años, ya no estaba. El río, que hasta ese momento había sido un reflejo oscuro y tumultuoso, ahora parecía ser un río de paz. El agua fluía suavemente, como si todo lo que había sido arrastrado por la corriente ahora se hubiera liberado. El sol, que antes estaba oculto, comenzaba a asomar, iluminando el paisaje de manera cálida, serena. María se acercó a Luis, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de una paz profunda. «Lo hemos hecho, Luis», dijo, con la voz suave, pero llena de una fuerza renovada. «Lo hemos dejado ir». Luis asintió, sintiendo cómo una nueva sensación de libertad invadía su ser. La piedra, que aún sostenía en sus manos, comenzó a desvanecerse lentamente, perdiendo su luz. Ya no era necesaria. Habían encontrado la respuesta que tanto habían buscado, pero no en el objeto, sino en ellos mismos. El miedo ya no los controlaba. La sombra, el pasado, todo lo que los había mantenido prisioneros ya no era parte de ellos. La luz se expandió, envolviendo el paisaje, el río y la casa. Todo lo que había estado oscuro y oculto ahora se iluminaba, transformado por la aceptación y el entendimiento de lo que habían vivido. Luis y María no necesitaban más que estar juntos, sin más sombras ni miedos que los separaran. A medida que la luz llenaba el espacio, Luis y María se dieron cuenta de que algo más estaba ocurriendo. El río, que antes había sido solo un simple cauce de agua, comenzaba a brillar con una intensidad inexplicable, como si estuviera conectado con algo mucho más grande. Y entonces, en la orilla, un objeto brilló débilmente, atrapando la luz del sol en su superficie. Luis dio un paso hacia él, pero antes de que pudiera acercarse, algo en el agua se movió nuevamente, algo que despertó en ellos una sensación extraña. El río aún guardaba secretos que no estaban listos para entender. El objeto brillante en la orilla del río parecía haber emergido de la misma luz que los había rodeado. Era un reflejo, algo antiguo, que se había ocultado en las profundidades del agua hasta ese momento. Luis se acercó con cautela, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies se volvía más firme conforme se alejaba del agua. La corriente, que antes había sido feroz, ahora era tranquila, como si también se hubiera rendido ante la paz que había llegado al lugar. María lo observaba desde lejos, su respiración ya más tranquila, mientras el sol comenzaba a ascender por completo, bañando todo a su alrededor con una luz dorada. El aire ya no estaba tan cargado, y el frescor de la mañana se sentía como una caricia suave sobre la piel. Aunque todo parecía haber alcanzado su clímax, algo en el brillo del objeto en el agua les decía que no podían detenerse, que debían seguir adelante. Cuando Luis llegó al borde del agua, se agachó para tomar el objeto, que resultó ser una pequeña caja de madera. Su superficie estaba cubierta por una capa de barro seco, pero la luz que ahora la bañaba hacía que la caja brillara, revelando detalles que, aunque desgastados por el tiempo, no perdían su elegancia. La madera, aunque envejecida, mantenía una suavidad en su tacto que parecía ir en contra del paso de los años. El objeto estaba lleno de símbolos tallados que Luis no reconoció, pero algo en ellos le resultaba familiar, como si hubiera visto ese mismo diseño en algún lugar, en algún momento. María se acercó lentamente, su curiosidad tan fuerte como el miedo que había sentido días atrás. «¿Qué es eso?», preguntó con una voz baja, aún llena de reverencia. Aunque el miedo ya no estaba presente, el misterio seguía envolviéndolos, y ahora sentían que cada detalle de su entorno estaba impregnado de algo más grande. Luis examinó la caja, notando que estaba sellada. No había bisagra,
pero una leve ranura en uno de los lados indicaba que podía abrirse. Con los dedos temblorosos, Luis pasó su mano sobre la superficie, sintiendo la textura, los surcos de los símbolos, como si cada uno de ellos contara una historia que aún no comprendía. «Es antigua», dijo Luis apenas en un susurro. «No sé qué significa, pero no es cualquier cosa». De repente, el río comenzó a brillar más intensamente, y la luz de la caja reflejó en sus ojos con tal fuerza que Luis y María tuvieron que apartar la vista por un momento. Era como si el objeto, la caja, los conectara con algo más allá de lo visible, con una energía intangible que los rodeaba y los empujaba hacia un destino que aún no entendían. Con un impulso que parecía venir de alguna parte profunda dentro de él, Luis intentó abrir la caja. Con un suave crujido, la tapa se movió, revelando lo que había en su interior. No era oro ni joyas, como él podría haber esperado, sino un trozo de papel arrugado, muy antiguo. La fragilidad del papel era evidente, y al tocarlo, Luis pudo sentir que su suavidad era la de algo que había estado guardado durante mucho tiempo. María, con los ojos fijos en el papel, dio un paso adelante. «¿Qué dice?», preguntó, su voz llena de una mezcla de curiosidad y expectación. Luis cuidadosamente desplegó el papel, observando las palabras escritas a mano con una caligrafía que no reconoció, pero que tenía un estilo antiguo y bello. No era una lengua que pudiera entender al principio, pero había algo en ella, algo familiar. Sin comprender completamente el significado de las palabras, el sentimiento que le evocaba era de una gran tristeza, pero también de esperanza. A medida que Luis sostenía el papel, una extraña sensación recorrió su cuerpo. No era miedo ni ansiedad. Era un peso emocional, como si las palabras escritas allí fueran un reflejo de lo que él mismo había vivido. Como si esa historia, aunque en una lengua distinta, hablara de su propia vida, de su propio abandono, de su propia lucha por encontrar un propósito. «María», dijo finalmente, su voz quebrada, «creo que esto está relacionado con nosotros». María se acercó, su rostro marcado por la confusión y la inquietud, mientras miraba las palabras sin entenderlas. Luis, con el papel aún en las manos, comenzó a leer en voz baja lo que parecía ser un mensaje, un relato que parecía haber sido escrito para ellos, como si alguien lo hubiera dejado allí, en ese mismo lugar, esperando que lo encontraran. «A aquellos que lleguen, les dejo mi testamento. Este muelle, este río, ha sido mi refugio. Aquí, donde el agua no perdona y el tiempo olvida, los recuerdos permanecen. Vengan y encuentren lo que buscan, pero sepan que todo lo que se da, se paga. Solo aquellos dispuestos a abandonar su miedo encontrarán lo que buscan». Luis dejó de leer. Las palabras lo habían golpeado con una fuerza inesperada, como si se tratara de un mensaje directo, como si todo lo que habían vivido, todo lo que habían pasado, ya estaba escrito allí, en esas palabras. Pero al mismo tiempo, había una sensación de desafío en el mensaje. El río, el muelle, todo lo que los rodeaba, no era solo un lugar para encontrar paz. Era un lugar que los pondría a prueba. María, al escuchar las palabras, miró a Luis, con una mezcla de asombro y confusión. Es esto lo que estamos buscando». Luis asintió lentamente, sin dejar de mirar el papel. «No lo sé, pero algo en este lugar, en el río, me dice que no estamos aquí por casualidad. No lo estábamos solo buscando para escapar. Hay algo más». En ese momento, el viento que soplaba desde el río comenzó a cambiar. No era un viento frío ni fuerte, sino suave, como si la naturaleza misma estuviera susurrando palabras que solo ellos podían escuchar. El agua en el río comenzó a brillar más intensamente, como si respondiera a algo que aún no comprendían.
La sensación de estar siendo guiados por algo invisible, algo más grande que ellos mismos, se intensificó. Luis y María se miraron sin hablar. No necesitaban palabras para entender que este lugar, este muelle olvidado por el tiempo, les estaba ofreciendo algo más que solo refugio. Les ofrecía una oportunidad, la oportunidad de reconstruir lo que se había roto, de enfrentarse a lo que había quedado atrás. La caja, ahora vacía, parecía haber cumplido su propósito. El papel en sus manos era la clave, el mensaje, y aunque no sabían exactamente qué debían hacer, algo dentro de ellos les decía que este era solo el comienzo de una nueva etapa. En ese momento, un sonido distante comenzó a retumbar en el aire, un eco lejano, como si algo se estuviera aproximando, algo grande. El río empezó a agitarse de nuevo, y Luis y María, al girarse hacia el horizonte, vieron una sombra que avanzaba hacia ellos, moviéndose con rapidez, como si el agua misma estuviera tomando forma. Un barco, quizás, o algo más. No podían decirlo, pero la sensación de que el muelle, el río, todo estaba por cambiar, crecía rápidamente. La sombra en el horizonte se acercaba rápidamente, tan velozmente que parecía desdibujarse en el agua como un espectro arrastrado por la corriente. Luis y María, sorprendidos, no sabían qué pensar. El viento, que hasta ese momento había sido suave, comenzó a soplar con mayor intensidad, trayendo consigo un murmullo que parecía provenir de algún lugar lejano, más allá de lo visible, como si el río, al igual que todo lo que los rodeaba, tuviera una voz propia. La tierra, el agua, el cielo, todo parecía cobrar una presencia que no podían comprender, pero que a la vez les resultaba familiar. Luis apretó la piedra que aún sostenía en la mano. La luz cálida que había irradiado desde su superficie, ahora apenas visible. Pero algo en su interior, algo profundo, le dijo que esa luz ya no era lo que los guiaba. Era algo más grande, algo más poderoso, algo que no podían ver, pero que sentían con cada fibra de su ser. «Luis, ¿qué está pasando?», preguntó María, su voz llena de tensión, mientras sus ojos seguían fijados en la figura que avanzaba en el agua. La sombra parecía moverse con propósito, como si supiera exactamente a dónde iba. Luis, sin apartar la vista del horizonte, intentó organizar sus pensamientos, pero la incertidumbre los envolvía de nuevo. El mismo temor que había sentido cuando llegaron al muelle, ese sentimiento de estar atrapados en un ciclo del que no podían escapar, volvía a aferrarse a su pecho. Pero al mismo tiempo había algo dentro de él que no quería huir, algo que lo instaba a enfrentar lo que sea que viniera. «Es como si el río nos estuviera guiando, María», dijo Luis con voz baja, sin poder articularlo con claridad. «Ya no tenemos el control. Esto es más grande que nosotros». María lo miró, los ojos llenos de incertidumbre. «Pero, ¿qué significa todo esto, Luis? ¿A dónde nos está llevando el río? ¿Qué estamos buscando?». La sombra, ahora claramente visible, comenzó a tomar forma. Era un barco, pero no un barco cualquiera. No era una embarcación que pudiera encontrarse en cualquier puerto. Era una estructura antigua, desgastada por el tiempo, pero aún con una fuerza palpable en su presencia. La madera de la que estaba hecho el barco se veía añeja, cubierta de algas y musgo, como si hubiera estado flotando en el agua durante décadas. No era un barco que pudiera haber sido construido recientemente. No, este parecía ser un vestigio de tiempos pasados, una reliquia arrastrada por la corriente, como un mensaje perdido que había estado esperando ser encontrado. El barco avanzaba con una lentitud que parecía contradecir su tamaño y su peso. Y lo más desconcertante de todo era que no parecía moverse por el río de manera convencional. No había remos, ni velas, ni tripulantes a la vista.
El barco simplemente avanzaba por la corriente, guiado por una fuerza invisible, como si estuviera siendo llevado por el mismo río que lo había creado. Luis y María se quedaron paralizados, observando el barco acercarse sin poder moverse. Sabían que no podían escapar de él. El agua ya no era su enemiga ni la sombra que lo acompañaba. Todo parecía converger hacia ese momento, hacia esa figura flotante, hacia ese objeto antiguo que les ofrecía algo que no podían rechazar. El barco, finalmente, se detuvo justo frente a ellos. El agua se calmó de inmediato, como si el río también estuviera esperando, observando. Luis y María, sin decir una palabra, se acercaron lentamente al borde del muelle. La figura del barco, ahora completamente quieta, les ofrecía una visión que los dejaba sin aliento. En el casco del barco, en el lugar donde normalmente habría habido un nombre o algún tipo de inscripción, había un símbolo, el mismo símbolo que había aparecido en la caja que habían encontrado en el muelle. «Es el mismo», murmuró Luis, señalando el símbolo. «El mismo que vimos en la caja». María se acercó con cautela, y al ver el símbolo más de cerca, una sensación de familiaridad la invadió, como si lo hubiera visto en algún otro lugar, en algún otro momento. No era un símbolo común, ni algo que pudiera encontrar en cualquier libro o en cualquier rincón del mundo. Era algo antiguo, algo olvidado por la historia. Y ahora, esa misma imagen estaba frente a ellos, grabada en el barco que había llegado para guiarlos. De repente, el silencio que los rodeaba se rompió. La luz del sol comenzó a intensificarse nuevamente, bañando todo a su alrededor con una luz dorada y cálida. La corriente del río, que antes había sido suave y tranquila, comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez con una velocidad más controlada, como si el río mismo los estuviera empujando hacia el barco. Luis, con el corazón acelerado, miró a María, buscando algo, una respuesta que los guiara. Pero no había palabras, no había explicaciones. Solo el barco, el símbolo y el río, que seguía fluyendo en su propio curso, como si los estuviera invitando a cruzar hacia lo desconocido. «Luis», dijo María, su voz quebrada, pero llena de determinación. «Creo que debemos subir. Este barco nos está esperando». Luis la miró, un nudo en la garganta, pero sin dudar. Ella tenía razón. No sabían qué les esperaba, pero el río los había llevado hasta aquí, hasta ese momento. Y si el barco era el siguiente paso, entonces tenían que cruzarlo. Con un suspiro profundo, Luis extendió la mano hacia María, y juntos caminaron lentamente hacia el borde del muelle. El agua los rodeó, envolviéndolos, y al dar el primer paso sobre el barco, una suave vibración recorrió sus cuerpos, como si el barco, al fin, los reconociera, los aceptara. Al pisar la cubierta, el viento cesó, y el barco, por fin, comenzó a moverse, pero con una calma inexplicable. No era una corriente salvaje ni un remolino furioso. Era un avance sereno, como si el barco los llevara hacia un lugar seguro, hacia un destino que ya no podían ignorar. El río, el barco, la figura que los había guiado hasta ese momento, todo parecía haberlos preparado para este momento. Luis y María no necesitaban entenderlo completamente, sabían que algo grande los estaba esperando, y aunque no sabían qué les deparaba el futuro, en sus corazones había una certeza profunda. Estaban donde debían estar. Mientras el barco avanzaba lentamente por el río, una sombra apareció en el horizonte, esta vez más cerca, emergiendo desde las aguas que se agitaron a su paso. La figura, ahora mucho más definida, parecía observarlos fijamente, como si ya los conociera. Pero al acercarse más, algo en esa figura les provocó un escalofrío. No era la misma presencia que antes los había observado. Esta era diferente,
y aunque era difícil de ver con claridad, parecía ser una figura conocida, como un eco de lo que habían vivido, o tal vez de lo que aún tenían que enfrentar. La sombra, que había comenzado a tomar forma en el horizonte, se acercaba cada vez más. Luis y María, aunque conscientes de la calma que los rodeaba en el barco, no podían evitar sentirse observados, como si esa figura estuviera relacionada con algo mucho más profundo, algo que les pertenecía, aunque no pudieran identificarlo. El río, que antes había sido un espejo sereno, comenzaba a moverse con más fuerza, como si respondiera a la presencia de esa sombra, como si la naturaleza misma estuviera preparando el escenario para algo que iba más allá de ellos. El barco avanzaba lentamente, sin prisa, pero Luis y María sentían que algo se acercaba, algo que no podían eludir. El sol, que había comenzado a brillar con intensidad en el cielo, ahora se veía opacado por nubes grises que se formaban rápidamente, cubriendo el paisaje con una sombra que les era extrañamente familiar. El viento, suave al principio, comenzó a soplar con mayor fuerza, levantando pequeñas olas que golpeaban las orillas del río. El agua, que antes se deslizaba suavemente, ahora parecía tener una dirección, como si quisiera empujar el barco hacia la figura que se acercaba. Luis se aferró a la barandilla del barco, sus manos sudorosas por la tensión que sentía. María, a su lado, también miraba con atención hacia el horizonte, incapaz de apartar la vista de la figura que se deslizaba sobre el agua. No era humana, no en el sentido en que conocían a los humanos. Era más bien una presencia, una sombra que parecía estar hecha de los mismos elementos que el río y el viento. No había rostro, no había forma definida, pero su presencia era tan fuerte que los envolvía como si estuvieran siendo absorbidos por ella. La figura no es la misma, dijo Luis, su voz grave, casi temblorosa. Algo ha cambiado. Está más cerca de nosotros. María asintió sin responder. La sensación que la invadía era más profunda que el miedo. Era como si, al acercarse esa figura, algo dentro de ella empezara a recordar, a despertar recuerdos y sensaciones que creía olvidados. Sentía que, de alguna manera, había estado esperando esto, esperando esta presencia. El río, el muelle, el barco, todo había sido parte de una preparación para este momento. La sombra continuó avanzando hacia ellos, y a medida que se acercaba, la luz que había iluminado el paisaje comenzaba a desvanecerse. El sol, que antes parecía brillar con fuerza, ahora estaba casi oculto por las nubes, y la atmósfera se llenó de una sensación densa, como si todo a su alrededor estuviera suspendido en el tiempo. El viento, que había soplado con suavidad, se detuvo por un instante, dejando el aire en un silencio pesado. De repente, la sombra dejó de moverse. Se detuvo a pocos metros de ellos, como si esperara que tomaran una decisión, como si estuviera esperando que dieran el siguiente paso. Luis y María, aunque paralizados por el miedo, sintieron que ya no podían retroceder. Estaban demasiado cerca de algo que no podían comprender, pero que sabían que debían enfrentar. La sombra, aunque distante, parecía estar hecha de agua, de la misma corriente que los rodeaba, de las mismas aguas que los habían llevado hasta allí. Era un reflejo, una extensión de todo lo que había sido el río, de todo lo que había sido el muelle. Y aunque no podían verlo con claridad, sabían que esa figura estaba allí para mostrarles algo, para revelarles lo que aún no comprendían. Luis, respirando profundamente, dio un paso hacia adelante. Su mano, que aún sostenía la piedra, brilló débilmente con una luz suave, como si respondiera a la figura que los observaba. El barco, en el que se encontraban, se detuvo por completo. Y por un instante el silencio fue absoluto. El agua dejó de moverse, el viento se detuvo,
y todo se suspendió en una quietud tan profunda que parecía que el tiempo mismo había dejado de existir. «¿Qué somos, Luis?», preguntó María, su voz baja y temblorosa. «¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que esta sombra nos quiere mostrar?». Luis la miró, pero no respondió de inmediato. No sabía qué decir. No sabía qué era lo que esa figura significaba, ni por qué la sentía tan cercana. Solo sabía que no podían huir, que no podían continuar sin entender. Algo en su interior les decía que este era el momento que habían estado esperando, el momento en el que finalmente entenderían lo que el río, el muelle y la piedra les habían mostrado. Era el momento de enfrentarse a lo desconocido. De repente, la sombra comenzó a disolverse, pero no desapareció por completo. En lugar de eso, se expandió hacia el cielo, hacia el agua, como si se desintegrara en la luz que comenzaba a emanar del fondo del río. La corriente se reanudó, pero ahora de una forma diferente. Ya no era un torrente violento, era una corriente suave, serena, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento hubiera sido parte de un ciclo natural, de algo que debía ocurrir, algo que los conectaba con el lugar en el que estaban. La figura, aunque ya no visible, dejó atrás una sensación de paz profunda, como si, al disolverse, hubiera dejado una lección, un mensaje, un propósito. María, al ver cómo la sombra se desvanecía, cerró los ojos por un momento, absorbiendo la serenidad que la rodeaba. «Luis», dijo con una voz calmada, «creo que lo hemos comprendido. Lo que estábamos buscando, lo que el río nos estaba mostrando, está dentro de nosotros». Luis asintió lentamente, sin decir nada. No necesitaba palabras. Sentía lo mismo. El río, el muelle, la figura, todo había sido un reflejo de lo que habían vivido, de lo que aún quedaba por sanar. Pero ahora, al frente de ellos, se abría un camino lleno de paz, de aceptación, de comprensión. Justo cuando comenzaron a relajarse, cuando todo parecía haber llegado a su fin, un sonido lejano, como un susurro, llegó hasta ellos desde el agua. Era la misma voz, la misma presencia, pero esta vez no estaba dirigida a ellos. Era como si el río, en su infinita sabiduría, les hablara nuevamente, revelándoles que lo que habían descubierto no era un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar y reconstruir. El susurro que emergió del agua, suave pero claro, llenó el aire con una serenidad inesperada. No era un sonido inquietante ni peligroso, sino algo que los envolvía con una calma profunda, como si el mismo río estuviera respirando con ellos, guiándolos a través de lo que parecía ser un nuevo despertar. Luis y María se miraron, sabiendo que este sonido, este susurro que parecía provenir del agua, no era más que una invitación a seguir adelante, a enfrentar lo que aún les quedaba por entender. A pesar de que la sombra que los había observado se había desvanecido, algo permanecía, algo palpable en el aire, como una presencia que los acompañaba. El río, ese río que había sido su refugio y su tormenta, parecía ser ahora una corriente de vida, una corriente que los empujaba a avanzar, a descubrir, a sanar. Luis, aún sosteniendo la piedra que había encontrado en el muelle, la observó un momento más. La luz que había emanado de ella se desvanecía poco a poco, pero algo dentro de él le decía que ese objeto ya había cumplido su propósito. El verdadero cambio, la verdadera transformación, no provenía de la piedra ni del río. Provenía de ellos mismos, de su capacidad para aceptar lo que había sucedido, para dejar ir el dolor, el abandono, y para abrazar la calma que ahora los rodeaba. María, que había estado observando el agua, parecía haber comprendido lo mismo.
El susurro en el aire se intensificó por un instante, como si el río les hablara directamente. La sensación de que el tiempo ya no importaba, que todo lo que habían vivido los había preparado para este momento, los envolvía con una quietud inesperada. «Luis», dijo María, su voz suave, casi como si hablara con reverencia. «Creo que ya no tenemos que temer. Lo que estamos buscando, lo que necesitábamos encontrar, está aquí, dentro de nosotros». Luis asintió lentamente sin decir nada. No era necesario. El susurro del río, la luz que seguía brillando tenuemente sobre la piedra, todo les indicaba lo mismo. Ya no se trataba de buscar respuestas en el pasado, ni de intentar regresar a algo que ya había quedado atrás. Se trataba de avanzar, de seguir el flujo del río, de aceptar la corriente sin resistirse. El viento que soplaba sobre ellos se calmó, y el agua, antes agitada y turbulenta, comenzó a suavizarse, moviéndose lentamente, como si la naturaleza misma hubiera encontrado un equilibrio. La luz del sol comenzaba a calentar el aire, y la atmósfera que antes había sido pesada, se volvió ligera y refrescante. María cerró los ojos, dejando que el viento le acariciara el rostro, y sintió una paz profunda, una paz que había estado esperando durante toda su vida. Luis, a su lado, también cerró los ojos, sintiendo la misma paz, como si finalmente hubieran encontrado el lugar al que pertenecían. El muelle, el río, la figura que los había guiado, todo parecía haberse disuelto en la tranquilidad de ese momento. «Lo hemos encontrado, ¿verdad?», dijo Luis, abriendo los ojos y mirando el horizonte. María sonrió levemente, y aunque no necesitaba dar una respuesta verbal, sus ojos reflejaban la certeza de lo que ambos sabían, que habían encontrado lo que buscaban. No era un lugar físico ni un objeto tangible, sino una comprensión profunda de ellos mismos, una aceptación de lo que habían vivido y lo que habían dejado atrás. El río continuaba su curso, pero ahora parecía más sereno, más armonioso. No era solo agua fluyendo, sino una manifestación de lo que los rodeaba, de lo que habían aprendido. La figura en el agua, la sombra, ya no importaban. El viaje que habían emprendido, aunque lleno de dolor y angustia, los había llevado a este punto, a este momento de paz, de renovación. De repente, Luis miró hacia el barco que ya se encontraba frente a ellos. Aunque el agua había calmado, el barco seguía flotando con suavidad, como si fuera parte del paisaje mismo. Había algo en esa embarcación que ya no les causaba miedo, ni duda. Era solo otro paso en su viaje, una transición hacia lo que aún no conocían, pero que sentían profundamente dentro de ellos. «Vamos», dijo Luis con una voz suave pero llena de determinación. «Sigamos adelante». María asintió, y sin decir nada más, ambos subieron al barco. El agua, que antes había sido turbulenta y difícil de navegar, ahora parecía abrirse ante ellos como un camino claro. El barco se movió con facilidad, sin esfuerzo, como si fuera una extensión de ellos mismos, como si el río ya los hubiera aceptado como parte de su flujo. Mientras avanzaban por el río, la luz del sol continuaba bañando todo a su alrededor, haciendo que la escena se sintiera casi irreal. Las aguas brillaban, reflejando el cielo claro y las nubes esponjosas. La tierra a lo lejos parecía invitarles a acercarse, como si algo les estuviera esperando, algo más allá del río, más allá de lo que podían ver. El barco siguió su curso, moviéndose suavemente, sin prisa. Luis y María, sentados juntos, ya no sentían el miedo que había marcado su vida en el pasado. El agua los llevaba, sí, pero ya no con la fuerza destructiva que conocían. Ahora, la corriente era suave, como si el río los estuviera guiando hacia algo nuevo, algo que aún no entendían completamente, pero que sabían que debían vivir. El sol seguía ascendiendo, cada vez más alto en el cielo, bañando todo con una luz dorada y cálida. Y mientras el barco avanzaba,
Luis y María sintieron que la verdad que habían estado buscando no estaba en el objeto, ni en el símbolo, ni en la figura en el río. La verdad estaba en el viaje, en el paso a paso, en la aceptación de lo que había sido y lo que estaba por venir. El agua comenzó a calmarse por completo y el barco, con Luis y María a bordo, avanzaba hacia un horizonte que ya no les causaba temor. Era el comienzo de algo nuevo, algo que ya no necesitaba ser entendido, solo vivido. A medida que el barco se acercaba al horizonte, algo brilló en el agua, algo pequeño y lejano, pero con una luz tan intensa que parecía llamar su atención. Luis miró hacia adelante, pero antes de que pudiera decir algo, una brisa suave sopló desde el agua y el barco comenzó a moverse más rápido, como si estuviera acelerando su curso hacia el misterioso objeto. ¿Qué era eso? ¿Era un nuevo desafío o una señal de lo que aún quedaba por descubrir? La brisa suave, pero persistente, aumentó de intensidad, moviendo las velas del barco con más fuerza. Luis y María, sorprendidos por la rapidez con que el barco comenzaba a moverse, miraron al frente, donde la luz brillaba con más intensidad, emanando de algo que aún no podían identificar. Algo en el horizonte, flotando sobre el agua, parecía irradiar una luz casi cegadora, como si estuviera invitándolos a acercarse, a descubrir lo que se ocultaba en sus profundidades. El río, que hasta ese momento había sido tranquilo y sereno, ahora estaba tomando un curso distinto. La corriente, que antes había sido suave, se intensificó, pero sin perder su armonía. Era como si todo el paisaje, el agua, el viento y el barco estuvieran en perfecta sincronía, como si algo los guiara con un propósito que aún no comprendían completamente. «¿Qué es eso?», murmuró María, su voz apenas audible, mientras su mirada no se apartaba del resplandor que parecía atraerlos. A lo lejos, el objeto que emitía esa luz brillante se veía cada vez más claro, una figura no humana, pero a la vez familiar, que flotaba sobre el agua, reflejada en la superficie como un espejo. Luis, sintiendo una creciente curiosidad y algo de temor, apretó con fuerza el timón del barco, aunque no era necesario. La corriente lo llevaba por sí sola, pero su mente, ansiosa por comprender, no dejaba de preguntarse qué significaba todo eso. La luz, la figura, el río, ¿a dónde los estaba llevando? De repente, el resplandor que emanaba del objeto se intensificó, iluminando todo a su alrededor. El barco, como si respondiera a esa luz, comenzó a avanzar más rápido, pero de una manera casi suave, como si no estuviera siendo impulsado por la fuerza de la corriente, sino por algo más profundo, más ancestral. La sensación de estar siendo guiados, de estar siguiendo un camino predestinado, era más fuerte que nunca. María, al sentir el cambio en el ambiente, se levantó del banco y caminó hacia la proa del barco. El viento que soplaba desde el río acariciaba su rostro, despejando las dudas que aún quedaban en su mente. Luis la siguió, aún aferrado al timón, pero con los ojos fijos en el objeto que se aproximaba. «Es como si el río nos estuviera mostrando el camino», dijo Luis, casi para sí mismo, aunque sabía que María lo escuchaba. «No es solo agua. No es solo corriente, es algo más». María lo miró, y aunque no había necesidad de palabras, lo que ambos sentían era claro. El río, el barco, la luz, todo parecía estar conectado. Todo parecía ser una manifestación de algo que ellos no entendían, pero que de alguna manera los estaba envolviendo. La ansiedad que habían sentido al principio, esa incertidumbre de estar perdidos, ya no estaba. El temor había desaparecido, reemplazado por una sensación de aceptación, de paz. Algo los había llevado hasta allí, y ahora sentían que ese algo los estaba guiando hacia un destino que debía ser enfrentado con valentía. A medida que el barco se acercaba al objeto brillante,
El agua comenzó a calmarse aún más, como si el río estuviera respirando con ellos. La figura que flotaba sobre el agua parecía ser una proyección de la luz misma, una forma difusa, pero que al mismo tiempo emanaba una presencia tan fuerte que parecía llenar todo el espacio. «¿Qué será eso?», preguntó María sin poder apartar la mirada. «¿Será la respuesta a todo lo que hemos vivido?». Luis no respondía, pero sabía lo que ella quería decir. Esa figura, ese resplandor, representaba todo lo que habían perdido, todo lo que habían buscado, y lo que ahora al fin estaban dispuestos a encontrar. Era como si el río, al arrastrarlos hasta ese punto, los hubiera preparado para este encuentro. Todo lo que habían pasado, todo el abandono, la lucha, las noches en el muelle, había sido parte de un proceso, de un camino hacia algo mucho más grande que ellos mismos. Cuando el barco estuvo a solo unos metros del objeto, una corriente suave los empujó hacia él, acercándolos más y más. Luis sintió como el timón dejaba de tener control. El barco avanzaba solo, como si ya no fuera necesario maniobrar. El río mismo estaba guiándolos hacia ese punto, hacia esa figura brillante que, ahora, parecía estar suspendida en el aire, sobre el agua. La figura comenzó a tomar forma. Aunque no podía decir con certeza lo que estaba viendo, Luis sintió que ya no era una proyección. Era algo real, algo tangible, algo que podía ser tocado. El resplandor dejó de cegarlos, y lo que apareció ante ellos fue una estructura hecha de luz, de agua, de elementos que no podían comprender, pero que les resultaba profundamente familiar. Era como una puerta, una entrada a algo más allá del río, más allá de la vida que conocían. En ese momento, la corriente que los había llevado hasta allí cesó por completo. El barco flotaba a la deriva, inmóvil, suspendido entre el agua y la figura luminosa. El tiempo pareció detenerse y la figura frente a ellos comenzó a hablar, pero no con palabras. Era una comunicación más allá del lenguaje, algo que los tocaba profundamente en su ser, algo que los entendía sin necesidad de explicaciones. «Han llegado al final del ciclo», resonó una voz, no de la figura, sino de todo lo que los rodeaba, de la misma agua, del aire, del río. Lo que buscan siempre estuvo en su interior. Ahora deben decidir, ¿seguirá su viaje hacia lo desconocido o regresarán al lugar del que han venido? Luis y María se miraron. No había palabras que pudieran describir lo que sentían en ese momento. El río había sido su refugio, su vida, pero también su condena. Habían vivido atados a un ciclo de recuerdos, de pérdidas, de abandonos, y ahora el río, la figura, la luz, les ofrecían la oportunidad de seguir adelante, de encontrar una paz que, hasta ese momento, había sido esquiva. «¿Qué hacemos, Luis?», preguntó María, su voz suave pero llena de una calma que no había sentido en mucho tiempo. Luis, con los ojos fijos en la figura luminosa, respiró profundamente. Ya no había miedo, ya no había duda. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido ya no importaba. Lo único que importaba ahora era el paso hacia lo que estaba por venir. «¡Vamos!», dijo Luis, con una voz serena, decidida. «Lo hemos encontrado». Con esas palabras extendió su mano hacia la figura brillante, y el barco, como si respondiera a su decisión, comenzó a moverse de nuevo, avanzando hacia el resplandor. La figura, la puerta, el río, todo se fusionó en una sola corriente, llevándolos hacia un lugar que ya no era el final, sino el principio de algo mucho más grande. Antes de que pudieran cruzar completamente hacia el resplandor, la figura frente a ellos se disolvió en el aire, dejando solo una tenue luz, y con ella el río comenzó a cambiar de forma. La corriente, que había sido su guía, empezó a desvanecerse, y en su lugar un nuevo camino se abrió ante ellos, uno que no podían ver, pero que sentían que los esperaba.
La luz desapareció por completo, y el río volvió a su estado de calma, dejando el barco flotando solo, sin dirección, pero con una certeza. El viaje, aunque aparentemente terminado, aún no había concluido. El barco, ahora detenido en medio del río, flotaba inmóvil, como suspendido en un limbo entre el pasado y el futuro, entre lo que había sido y lo que aún estaba por venir. La luz que había iluminado su camino se desvaneció por completo, y con ella, la figura luminosa que había sido su guía. El resplandor que antes los rodeaba se disipó, dejando solo la quietud del agua, ahora tranquila y silenciosa. Luis y María, todavía en pie sobre la cubierta del barco, se miraron en la penumbra, sin hablar. El peso del silencio era profundo, más denso que cualquier otra sensación que hubieran experimentado antes. Ya no había palabras que pudieran explicar lo que había ocurrido. La figura, el resplandor, la invitación a seguir adelante, todo parecía haberse desvanecido en un instante como si nunca hubiera existido. Pero algo había cambiado dentro de ellos. La incertidumbre que antes los había consumido, la duda que los había acompañado desde que fueron abandonados por su propia familia, ya no estaban presentes. Había una calma profunda, una sensación de aceptación, como si todo lo que habían vivido hasta ese momento los hubiera preparado para este instante. Luis se acercó a la barandilla del barco, mirando el río con una nueva perspectiva. El agua ya no era una amenaza ni un misterio. Era simplemente el curso natural de las cosas, algo que fluía con una serenidad que ahora podían entender. El río no les estaba exigiendo nada. No era una corriente que los arrastrara, sino una fuerza que los había llevado hasta allí, hasta este momento de paz. María, a su lado, también observaba el agua, pero sus pensamientos parecían ir más allá de lo que podía ver. Había algo en su interior que se había desbloqueado, algo que había estado allí todo el tiempo, pero que ahora, finalmente, podía comprender. El río, el muelle, la luz que los había guiado, todo estaba conectado, y ella, por fin, entendía que lo que buscaban no era algo externo, sino una verdad interna que necesitaba ser aceptada. «Luis», dijo María, su voz llena de una tranquilidad que era casi extraña, pero reconfortante. «Creo que todo lo que hemos vivido hasta aquí nos ha llevado a este momento, a este lugar. Ya no tenemos que seguir buscando. Ya estamos aquí». Luis la miró, sus ojos llenos de una comprensión que no podía describir con palabras. El tiempo que habían pasado separados, el sufrimiento que habían vivido, la sensación de ser abandonados, todo eso ya no tenía poder sobre ellos. El río, que los había arrastrado en su curso turbulento, ahora les ofrecía un refugio, un lugar de calma, de sanación. «Lo sé», respondió Luis, su voz suave. «Lo siento, María. Lo he entendido. No teníamos que huir. Solo teníamos que dejarnos llevar». El barco comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez la corriente era suave, como una caricia. No había necesidad de maniobrar ni de luchar contra la fuerza del río. Todo lo que debían hacer era fluir con él. El paisaje que antes les parecía incierto, ahora era claro y familiar. El horizonte, aunque todavía lejano, ya no les causaba temor. Sabían que el camino por delante no era algo que debieran controlar, sino algo que debían aceptar con confianza. A medida que avanzaban, el sol comenzó a subir en el cielo, bañando el río con su luz dorada. El agua reflejaba el cielo, creando un paisaje que parecía sacado de un sueño que, finalmente, podían compartir juntos. No había rencor, no había tristeza, solo la presencia de lo que había sido y lo que estaba por ser. María cerró los ojos, dejando que la luz del sol la acariciara. Por un momento se sintió ligera, como si todo el peso de su vida, de sus recuerdos y sus miedos, hubiera desaparecido.
La paz que había estado buscando durante tanto tiempo estaba ahora en su interior, en su corazón. Luis, viendo el cambio en su rostro, se acercó a ella y la tomó de la mano. El viaje que habían emprendido, el dolor que habían enfrentado, todo tenía sentido ahora. No importaba el destino, no importaba el final. Lo único que importaba era que estaban juntos, que habían encontrado la paz y que no había más que temer. El barco continuó su curso, pero no hacia un final, sino hacia un nuevo comienzo. No sabían qué les depararía el futuro, ni qué les esperaría en el siguiente rincón del río, pero lo sabían con certeza. No estaban solos. Ya no necesitaban buscar una respuesta externa. La respuesta estaba en el viaje, en cada paso que habían dado, en cada momento que habían compartido. Al llegar a una orilla tranquila, el barco tocó suavemente el suelo, y la corriente que lo había llevado hasta allí comenzó a calmarse. Luis y María, aún tomados de la mano, se levantaron lentamente. La tierra firme bajo sus pies les ofreció un nuevo refugio, pero esta vez no era un lugar al que llegar. Era un lugar para quedarse, para descansar, para vivir. La luz del sol bañaba todo a su alrededor, y el aire, fresco y limpio, les llenaba los pulmones con una sensación de renovación. No había prisa, no había necesidad de apresurarse. El mundo seguía adelante, pero ellos, finalmente, habían encontrado su lugar en él. María miró a Luis, y sin necesidad de palabras, supo que todo había terminado, que todo lo que habían vivido había sido una preparación para este momento. El río, el muelle, el barco, todo había sido parte de su viaje hacia este lugar de paz. El río, que había sido su refugio y su tormenta, ya no era un enigma. Era solo el curso natural de la vida, y en ese momento sabían que, sin importar lo que viniera después, podían seguir adelante, con la certeza de que habían encontrado lo que realmente importaba: la paz, el amor y la capacidad de vivir con lo que había sido y lo que ahora era. Justo cuando estaban a punto de dar su primer paso sobre la tierra firme, un sonido familiar llegó hasta sus oídos, proveniente del río. El murmullo del agua se intensificó, y una figura apareció en la distancia, de pie sobre la orilla, observándolos. ¿Era una presencia del pasado o un nuevo viajero que se encontraba en su mismo camino?